buenas noches, bienvenidos desde este humilde canal, desde aquí, desde un lugar del Chaco. Bien, bien, cambiamos, me están mareando antes de ingresar al aire. Bienvenidos, decía recién, en la aquí otrora cinematográfica, en los estudios de Vicentín Film Argentina. Estamos transmitiendo nuevamente en nuestro hogar, después de haber transmitido 3 días consecutivos, con un gran equipo de trabajo desde la tercera muestra bueno, potenciar que se hizo aquí en la localidad de Villa Ángela desde el espacio de usos múltiples municipal, ahí por la avenida Alberdi, ¿no? Bueno, estamos acá hoy, bueno, con algunas modificaciones que tienen que ver con el equipo de cámara y también, por supuesto, con respecto a algunos cambios que va a haber en la escenografía más adelante, ¿eh? Yo estoy con un fondo azul ahora, estoy con un fondo azul y por ahí miro acá así para acá porque me cambian las cámaras de vez en cuando. Pero después, porque están modificando aquí el espacio donde estamos saliendo en este momento, en el estudio número 3 de Vicentín Film Argentina, donde se han filmado tantas producciones, ¿no? Acá se han filmado programas de televisión como Tour Model, se han filmado también partes de películas y, bueno, y documentales, ¿no? Bueno, la alegría llegó a su fin, ¿no? Hoy un lunes un poco, digamos, triste porque, bueno, la noticia que voy a dar a continuación tiene que ver con la comunidad educativa terciaria. La comunidad del IESBA acompaña con profundo pesar el fallecimiento de nuestro estudiante de la Tecnicatura Superior de Gestión de la Producción, Joel Bonetti, que falleció en el día de hoy. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familiar y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Que la paz que la paz de Dios y el consuelo de su amor les brinden fortaleza y esperanza en esta difícil despedida, ¿no? Esto fue hoy y disculpen, lo estoy diciendo, recién me lo mandaron. No tengo el apuntador, por eso leo acá desde el teléfono celular. Así que nos sumamos. Si por favor pueden dejar un poquito de gritar desde el switch, gracias. Le agradecemos al que nos mandó y también nos sumamos a las condolencias a la familia Bonetti, ¿no? En este difícil momento. Bueno, señores, estoy acá. Señores, tenemos que seguir. El mundo sigue y por supuesto tenemos que pasar a otros temas, y entre esos temas un enorme agradecimiento desde lo más profundo de mi ser a la organización de la tercera Expo Potenciar en Villa Ángela, a Luis Fernández, a Nancy Núñez, también a el Aristide que estuvo ahí, al Aristide Sago que estaba ahí, a todos los muchachos que componen la parte de... Ya voy a seguir agradeciendo, ya voy a hacer a Macho Anín, que también estuvo ahí re involucrado con nosotros. Yo ahora voy a tener los nombres completos de todos los que han colaborado con este gran, digamos, evento, y que realmente ¿cómo que se llama? Bueno, nos llenó de satisfacción estos 20 años, llevar lo poco que aprendimos en estos 20 años a la muestra, ¿no? Llevamos el escáner digital, para la transferencia de película, llevamos todo el streaming, las cámaras, el conocimiento, algunos afiches, y tratamos de hacer una transmisión conjunta, ¿no? De todas las cosas que pasaban ahí, como las charlas, los eventos folclóricos. Bueno, es verdad que los eventos folclóricos salieron, por lo menos la noche de ayer, salieron sin sonido una parte. Vamos a tratar de solucionar ese problema, pero fue una falla por la distancia que nos quedaban desde el nodo donde se transmitía. La verdad, no teníamos pensado transmitir la parte que tiene que ver de ¿cómo que se llama? De espectáculo folclórico, pero bueno, se terminó transmitiendo por una cuestión de que estaba más, digamos, que se podía hacerlo, estaba al alcance y se lo hizo, pero fue un riesgo, y ese riesgo, bueno, fue el hecho de que anoche, por ejemplo, salió sin el sonido, pero el tema era que nosotros queríamos transmitir sobre todo las charlas y algunas entrevistas que estuvimos pasando, tanto en el mini estudio que armamos ahí,
como en la calle misma, en la avenida, donde tendríamos también entrevistas con empresarios y con otra gente, inclusive entrevistas que se hicieron durante digamos, la recorrida del Corsódromo y se pasaban durante la transmisión. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a la gente de la Cámara de Comercio y también a la gente que organizó y a todos los que estuvieron presentes, ¿no? Estos 20 años es un momento de cosecha y a mi equipo, por supuesto, a Fernando Sotelo, acá al presente camarógrafo que está, pero lo estoy viendo ahora, me confunde con las cámaras, me estoy enloqueciendo. De cámara cada rato está cambiando esto. A Lucas Igic y también a Fabricio Rotilberger, que estuvieron a full, realmente anonadadamente dedicado a mis órdenes para que la transmisión salga lo mejor posible. También a Iris y a Camila, que también hicieron de camarógrafas y asistente en el predio. Lo quiero nombrar también a Lucas Río y a Joel, ahora no me acuerdo el apellido, a Matías Contreras también, que son del equipo de exteriores, de producción, de la parte de montaje, son la parte electricista, la cámara electricista, están los electricistas ahí, iluminadores, y la parte también de gaffer, como se lo conoce, que son las personas que arman y desarman los equipos de trípode y todas esas cosas, los accesorios, y conectan los cables. Bueno, también ellos estuvieron tanto en el armado del equipamiento como del stand que estuvimos presentando. Así que mi mayor agradecimiento es lo más profundo de mi corazón, quise decir, en este emocionante proeza de hacer cosas siempre para acercarnos a ustedes, ¿no? Al público. Y a todos los que visitaron, que son muchos en el canal de streaming, y que seguramente seguirá creciendo porque van a ver más producciones acá para que ustedes la puedan ver. Vamos a ver esta entrevista exclusiva. Vamos a tener también de esta entrevista, vamos a tener muchas cosas para ver más adelante, porque hablamos con el encargado de este emprendimiento, el dueño de este emprendimiento, y bueno, nos prometió hacer una demostración más adelante para poder ver este equipo y poder llevar a su casa cómo funciona, que es un dron de un tamaño impresionante, lleva como 70 kilos, ahora lo cuenta él en la nota, y que tiene que ver con la aplicación, sobre todo para tareas de campo. Vemos entonces la nota con la gente de Atlas por el tema de este dron autónomo para aplicación de fumigación y otras menesteres. ¿Vemos la nota, por favor? Estamos aquí en la tercera muestra potencial aquí en la ciudad de Villa Ángela, provincia del Chaco. A todos los que nos están viendo, estamos en un stand impresionante. De todos los stands impresionantes que había, este es creo que el más impresionante. Miren lo que es esto, muchachos, miren lo que es. Vamos a sacar un poquito, che, esto nos va a prender, ¿no? Tengo que prenderlo. Miren lo que es la hélice esta, miren lo que es. Impresionante el tamaño de este dron. Mirá si tenés uno en tu casa así, ¿sabés qué? Y acá estamos con Kevin Rodríguez. Kevin, ¿vos sos operador de este dron? Sí. Me vengo más acá porque esto tengo miedo que haga como una cosa. Kevin Rodríguez es de Atlas, ¿no? La empresa. Sí, XAG Atlas. Ajá, Tecnoagro dice acá, esta es la empresa que... La empresa nuestra es Saca Tecnoagro. Ajá. Nosotros somos distribuidores oficiales de XAG Atlas. Ajá. Lo que son drones agrícolas. Ajá. Y también somos... ¿Ustedes los venden? Sí, nosotros vendemos. Aparte de venderlo, brindamos servicios postventa, repuestos, servicios técnicos. ¿Y cuánto cuesta un aparato de todo? La inversión de este equipo más grande que tenemos en el mercado, es de $45.000, que es un kit completo que incluye tanque de fertilizante. ¿Cuánto es en peso? Son como cuánto. A dólar oficial, sí. No, un poquito más. Un poquito más. Es bastante, ¿no? $45.000. Bien, 45, sí, es mucha plata. Bueno. Mucha plata. Sí, vale más, casi como una Toyota. Exactamente. Más o menos, lo mismo, sí. A precio, inversión y beneficio que tiene el equipo, obviamente que no tiene nada con qué comparar. Sí, ¿cuánto carga el tanque? Porque acá, viste, hay mucha gente que nos ve en la audiencia que no se me cuelga el camarógrafo, está obsesionado, bueno, mira que va a prender y lo va a asustar. La cuestión que tiene que ver de los detalles técnicos. ¿Cuánto carga el tanque y cuánta autonomía tiene? Tiene 70 kilos de carga en esparcimiento de sólido, 115 litros de capacidad en el tanque de sólido. Para pulverización tenemos 70 litros y una velocidad de 65 km/h operativa. O
sea, ¿y eso para cuánta hectárea más o menos te lo...? Hace entre 30 y 40 hectáreas por hora. Ah, bien, bien. Y es todo autonómico, ¿no? O sea, vos le das Todo la posición... autónomo. Vos programás el lote, altura de vuelo, velocidad, ancho de labor, caudal y tamaño de gota. ¿Y cuánto te dura la batería? Porque esto tiene toda batería litio, ¿no? Todo batería de litio. Este equipo trabaja con 2 baterías y tiene una autonomía de 12 minutos de vuelo. En 12 minutos. ¿Y eso más o menos cuánto hectáreas equivale? 7 hectáreas. 7 hectáreas, bien, 6, bien. 7 hectáreas. ¿Y cuánto hay que reponer la carga? Bueno, tiene 2 baterías, tiene un par de 4, sería lo que recargas. Viene el kit, o sea, de los $45.000, es el dron, tanque de sólido, tanque de líquido, un juego de baterías de 6 unidades, 2 cargadores, control remoto, antena RTK de posicionamiento con precisión de 2,5 centímetros y antena repetidora de señal. Lo que O sea, hace por si va lejos, digamos. exactamente, o si hay un obstáculo entre el control y el dron, lo que hace es triangular la señal para que no se corte. Que no se corte y exactamente. Y O se sea, vuelva solo, digamos. No, O para el dron. sigue trabajando igual. Sigue trabajando. Igual. Hasta 600 segundos puede trabajar el dron, o sea, 10 minutos sin conexión con el control remoto. Bien. No pierde posición, no pierde la parte de trabajo, o sea, no pierde datos de trabajo, no pierde nada, sigue trabajando normalmente. Cuando se queda sin líquido o sin batería, vuelve y aterriza de donde quedó. Perfecto. ¿Y cuánto sale cada batería si tenés que comprar? El kit de baterías de las 6 baterías vale $12.000. Mirá, así que bueno, ya es una inversión a tener en cuenta. Te iba a preguntar una cosita. ¿Se vende mucho? ¿La gente compra estos equipos? Sí, yo lo que vi que en esta zona no está Publicitado. muy publicitado el tema de drones. Mucha gente vino que no conocía más que nada el precio y los beneficios que tiene, porque tiene muchos beneficios. A comparación de un avión vos tenés que fumigar por ahí. contra una pulverizadora de arrastre nomás, te vamos a dar un ejemplo. Una pulverizadora de arrastre tiene más o menos el mismo precio que esto y necesitas un tractor para poder trabajar con la pulverizadora de arrastre, ¿bien? No, en total te sale Te sale exactamente lo mismo. $150.000. o más. Ahora, con esto tenés ahorro de insumos, ahorro de agua, no tenés pisoteo en el lote, no tenés compactación de suelo y tiene la misma eficiencia de pulverización que un avión, pero con este equipo podés trabajar con mejores condiciones. Por ejemplo, una noche como hoy que no tenés viento, tenés buena temperatura, buena humedad, haces una Sí, aplicación. aparte como no tiene recursos humanos, es automático, va, viene. Exactamente. Te Uno cargas. de los puntos más fuertes que tiene esto es que el operario no tiene contacto con los agroquímicos. Bien. Claro, porque no tiene que estar en el lugar, digamos. Va Exactamente. solo. Bueno, vamos a ver, acá tiene el kit, a ver si me puedo acompañar la cámara, venimos con... ¿Cómo te llamas? Pues de este lado de acá que está el control. Ahí está. Acá nos está mostrando. Este es el kit de batería. Miren lo que es la batería esta. Esto es un baterión. Mirá lo que es esto para el teléfono celular si te quedas sin batería. Mirá lo que hay pesado. No, sí, es mía pesado. No la puedo 6-7 kilos pesa cada Claro, batería. sí, no, yo no puedo levantar peso. Son ¿Y eso qué es? baterías inteligentes. Y ahí. Esto es el cargador. Ah, el cargador. Mirá lo que es el cargador. El cargador trabaja monofásico. Es monofásico. Monofásico. Mirá vos. Tiene el enfriador de baterías. Ah, que- esto es un enfriador. Mirá lo que le enfría con Exactamente. agua, mirá. Trabaja con agua, con niebla de agua, que enfría la batería y a la vez la carga. No, porque levanta temperatura mientras está en uso. Exactamente. Y eso es la antena. Esta es la antena RTK, la antena de posicionamiento. Mirá vos. SAG es la marca del equipo, ¿no es XAG. cierto? XAG. Sí. ¿Esos son norteamericanos? Chino. Chinos, Chino. Chino fabrican todo. Sí, y esto es sí. el control remoto. Este es el control remoto. Bueno, ahí lo podemos no puede ver si la cámara ahí lo puede mirar. Mirá, ahí está el control remoto. Mirá lo que ahí está todo el chirimbolaje. Claro, tenés la Y pantalla viendo- reversible Ahí lo con los mirá. mandos abajo. Ah, bien. Y con esto vos ves, tiene una cámara, ¿no? Para... Exactamente. A ver, la Acá van a vamos poner ver. ahí. Ahí está con la ¿Y dónde cámara. está su Uy, oficina, che? Nosotros somos de Villa Minetti. Ah, Villa Minetti Santa Fe. Sí, Villa Minetti Santa Fe. Bueno, ahora, va a poner una clave ahí porque si no esto sale volando todo. ¿Eh? ¿Primera vez conocían Villa Ángela? Sí, Ah, la bien. primera vez que venimos con el equipo. a potenciar. La verdad que nos sorprendió mucho también la Expo. Qué grande. Sí. Es del tercer año y está haciendo un éxito. A ver, vamos a ver. Yo me prometió. Ahí tiene una imagen. Mira, acá no sé lo que está viendo ahí. Ah, tiene. No, esta es la imagen, la imagen satelital. La imagen satelital en la cual vos podés crear el lote. Por ejemplo, a ver, acá tuvimos lotes que estuvimos creando con una gente que vino. ¿Ves? Ahí tenés el perímetro del lote marcado, con obstáculos marcados y zona de no aplicación. Eso ya automáticamente el equipo lo selecciona y lo asesora. Exactamente. Bien. Bueno, ahora
Lo prometido es deuda, como dijo una famosa conductora. Nos vamos, bueno, cualquier cosa le damos los números de teléfono. Acá tenemos a Abelardo Cuifa. ¿Cuifa quién es? Ese que está en... Abelardo Cufia, nosotros somos distribuidores de Abelardo Cufia, que es todo lo que es agricultura de precisión. Ah, bien. Que ellos están en Santa Fe. Ellos son de otro lugar. Sí, de Córdoba. Quedan de Córdoba y ustedes están en Villa Minetti, que son una sucursal. Bueno, y acá está la dirección, por acá están los números de teléfono, lo vamos a pasar ahí. Dice acá 543491, ¿eso es que Villa Minetti? Sí, la característica es 3491 506 998. Bien. O a acatecnoagro.gmail.com. Eso también. Ahí tenés redes sociales. Redes sociales, página web, www.acatecnoagro.com.ar. Espectacular, ahí lo pueden entrar. Muy bien el equipo. Bueno, hoy él nos prometió que iba a hacerle girar un poco. Y si esto llega a volar, las carpas las tenemos que ir a buscar a los 4 puntos cardinales. Entonces, el amigo acá nos prometió de que nos iba a hacer girar un poquito las hélices. Así que si la cámara puede mostrar un poquito ahí. Guarda con mi camarón que está amigo delgado, lo va a hacer volar. ¿Estamos? Sí, dale. Ahí quiero, Ahí quiero. Es lo máximo que puede girar, ahí está. Ahí prendió el tricóptero, el cuatricóptero. Esa es una prueba relenti que se realiza en los equipos para ver si están bien los motores. Vos desde acá podés ver el consumo, podés ver las RPM del motor. La cámara, por favor, mostrar. Para que no sé qué apreté y se cerró de vuelta. Bien, ahí te con la clave. Bueno, ahí está. Miramos por allá. Ahí la hacemos de vuelta. Ahí va a enfocar, la cámara va a mostrar, a ver. Ahí está, ¿verdad? Ahí pues la cámara puede ver. Hacemos la Ahí prueba está el sistema, ahí está, mirá como prueba ahí, otra vez arranca. Y acá abajo podemos ver la RPM del motor 1, 2, 3, 4, el consumo que tiene y la temperatura de cada motor. Que eso es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, vamos de esta nota espectacular con Michael acá que nos vino. ¿Digo bien el nombre? Michael, digo bien. Kevin, nada que ver. Ya lo apodé de otra manera, a Kevin. Bueno, que nos mostró cómo funciona este aparatúgilo, que es impresionante. Y esos caños que ustedes ven ahí que salen de abajo de las hélices son los aplicadores. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿algo más para agregar? Porque nos tenemos que... ¿Viene con algún equipo o eso es para...? Ese es el tanque de líquido. Bien. Lo que tiene puesto es el tanque de sólido. Sólido. O sea que podés transportar, ¿qué? ¿Semilla? Sí, podés sembrar el boleo, fertilizar al boleo. Y ya para terminar te tiro un chiste para la gente de campo de nuestra zona. ¿Eso puede levantar un ternero? ¿Chico? Sí, un ternero de 70 kilos. Sí. Te lo levanta, o sea que si hay alguien que tiene un dron de estos, sonamos, Que no extraterrestre ni nada. Te lo levanta y te lo lleva a las media de la noche. Bueno, gracias Kevin. Un gusto, bienvenido a Villa Ángela y ojalá vendan muchos de estos drones. ¿Cómo es que se llama el modelo este? Yaquisage. ¿Y tenés otros modelos más chicos? Sí, tenemos P100, que son 50 litros, 50 kilos de carga, 50 kilómetros por hora de velocidad de trabajo. Y como te dije, bueno, este es de 70. Bueno, y 65 kilómetros por hora. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos estamos viendo, seguimos en esta muestra con lo que sigue acá. Bueno, ahí estamos. Me estoy viendo en el retorno todavía, por eso estaba ahí. Muchas gracias a Mike, entonces ahí que estaba con Mike, Mike, así se llamaba Michael, acá mismo. Mike, que es de la empresa Atlas, ¿no? Que están ahí con los, con estos equipos, ¿no? Qué impresionante los drones, el tamaño. Yo quedé impresionado con el tamaño del dron y las prestaciones que tiene, ¿no? Realmente no sale el retorno, ¿no? No sale el retorno del... No, me dice que no. Bueno, de todas maneras, para todos aquellos que desean comprar uno, seguramente acá se van a pasar los números y vamos a estar, digamos, mostrando más de esto. Así que cualquier cosita también pueden comunicarse a nuestros números de teléfono para más información sobre estos equipos que son muy utilizados acá porque puede para las quintas o para aquellos que quieren invertir para hacer servicio. Bueno, ahora tenemos otro, seguimos seguir con la información. Acá tengo los agradecimientos, un poco improlijo, pero bueno. Marcelo Lovera, al amigo Marcelo Lovera le mandamos un saludo, que también está en la Cámara de Comercio y nos ayudó un montón ahí, coordinó todo él.
venía con su moto. Víctor Vargas por la parte logística, a Fede Pap también, a Federico Pap, a Sergio Vicentín, a Don Esquivel, Don Esquivel que en la entrada ahí no hacía el aguante también porque estaba ahí, y a Rodrigo, ¿viste acá? Rodrigo Machonín, que también de la organización, que también nos dio una mano ahí, Bueno, muy bien, todo acá. Bueno, y la 1, sí, estamos con la 1 también. Acá también tengo anotado, porque no me quería olvidar, hoy no tengo el apuntador, así que le quería comentar sobre una polémica que hay con respecto a la película de Guillermo Francella. Ay. Si no había problema, nosotros le agregamos uno más con la película de Francella. Y ese tema tiene que ver con que, bueno, Francella hizo algunas declaraciones cuando salió salió de la, ¿cómo se llama? De la exhibición, de la presentación de la película, que se llama Homus Argentum. Y bueno, él hizo una expresión, digamos así, como de deseo, una expresión que no tiene mucho, digamos, o sea, no sé quién se puede haber sentido muy dañado por esta afirmación, pero bueno, hay gente más sensible que otra y puede ser. Pero él dijo algo así como que el cine nacional, o sea, no es pecado tener espectadores en el cine nacional, que el cine nacional puede ser popular y tener espectadores. No ese cine que inclusive él mismo lo representa haciendo un personaje de director en una parte de la película esta Homus Argentum, en donde aparentemente hace como una parodia de esos directores que filman películas muy así académica y que participan en todos los festivales o en algunos festivales y tienen un carácter bastante particular, que él aparentemente lo hace de manera crítica con humor, y que después, bueno, lo ovacionan en los festivales, pero que la película después, como él dijo, no llena las salas, ¿no? Y eso es un gran problema. Bueno, y en esa cuestión se enganchó el presidente de la Nación, que dicho sea de paso es bastante más polémico que Francella, y la cosa se salió de control. Y después ya le contestó también, ¿cómo que se llama? Le contestó Pablo Echarri, que cómo puede ser que una persona inteligente como Francella diga una cosa así, siendo que siempre o sea, que el Instituto de Cine no es una cuestión de que haga películas solamente comerciales, sino está para formar directores. Bueno, yo tengo una opinión, esto es una pavada, porque ni uno ni otro tiene razón. Yo creo que el cine, mientras vayan espectadores, sea más popular, menos popular, más académico. Por ejemplo, una película muy académica, no tan popular, y llenó las salas varias semanas, y fue un récord, fue la de El secreto de tus ojos. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo esta pavada? Estamos discutiendo por un montón de gente tonta, que opina un montón de tonteces, que no tiene ni idea de lo que es producir una película, no tiene ni idea de lo que es nuestra industria, y encima, para colmo, que no tienen ni idea de lo que es nuestra industria, se meten a hablar de temas que no saben, y sobre dos personas que son excelentes actores, que son excelentes personas, porque Francella y Pablo Echarri son excelentes personas, son excelentes seres humanos, trabajadores. Yo no puedo creer que este país se embarque, sobre todo con un presidente, ¿me entendés?, que se dedique a marcar una división entre los argentinos, usando a los artistas. Me parece que eso es del fascismo de Mussolini, señor presidente. Me parece que eso no puede ser así. Disculpe que se lo diga, pero usted tiene que dedicarse a administrar un país, no a agarrar y ver qué pelea o rédito político puede sacar haciendo enfrentar de alguna forma, digamos, ¿no? Porque no es un enfrentamiento personal, pero enfrentarlo mediáticamente tal vez eso le pueda repercutir mejor a la película, ¿no? Pero me parece que hablar de ideologías en el cine, no, macho, eso no puede ser. Pero lo están agregando, porque Francella y Pablo Echarri no hablaron de eso, pero ya lo están metiendo en la bolsa. Ellos hablaron de otra cosa. Es más, Francella ni siquiera se refirió, solamente dijo una opinión que muchos de nosotros sostenemos, que el cine, a ver, ¿sabe cuál es mi opinión? Que el Instituto de Cine debe dejar de existir como tal, tiene que existir como un ente que financie la película, pero que los que quieren aprender no se les financie la película, vayan a trabajar a esas películas, y que esas películas, bueno, también produzcan espectadores, mejor dicho, que la base también sea producir espectadores, o sea, no solamente producir una película, sino producir espectadores. Porque no está mal.
Yo les cuento esto porque en la escuela de cine, cuando yo estudié, y sigue siendo así, hay como un cuco casi inventado de que lo que se hace en Estados Unidos se hace el check-in public, que es un chequeo de público, se lo conoce por varios, también chequeo de sala y otros, ¿no? Que la película se la hace, digamos, ver por un selecto grupo de personas antes del estreno, también por productores y otras personas más que trabajan en los estudios, y que esas personas hacen un corte final, algunos le dicen corte final también, y que eso hace de que la película, bueno, muchas veces no sea lo que el director quiera. Por eso dice que Francella está en contra del cine autor. No, no. También el director tiene que entender que por ahí no es solamente su visión, también por ahí puede haber cierta visión de otros, ¿no? Pero bueno, pongámosle una duda académica ahí. Pero sea como sea, se hace el corte final y eso es a lo que se opone mucha parte de la industria académica, así digamos, a la que Francella la otra vez, bueno, hizo esa polémica con esa opinión que él dijo, ¿no? Pero yo no creo en ese cuco, digamos, yo creo que me parece que a lo mejor suma el hecho del corte final o el corte ese, digamos, casi como diría comercial. Pero bueno, hay personas que por ahí no están muy de acuerdo, es de la industria, no estoy hablando, y bueno, critican esta cuestión. Pero me parece muy mal que el resto empieza a opinar de esto, como que si todo el mundo sabe, dice y critica. Bueno, la verdad es doloroso para lo que hacemos cine, ¿no? Y lo que estamos en la industria. Pero yo le quería contar esto porque como esa es la diferencia que tenemos con el cine norteamericano, por ahí nuestro cine no es tan comercial a lo mejor como el cine norteamericano. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, yo creo que hay que rumbear por ese lado, no hacer eso, pero rumbear. Y yo creo que hay que agregar el hecho de que me parece que hay que tener más práctica con el público. El cine argentino no tiene práctica con el público. Nosotros no tenemos compenetración con lo que son, piensan o hacen nuestros congéneres que son el público, ¿no? No estamos involucrados en esas historias. Entonces contamos historias que por ahí, como dijo Francella, no nos representan como sociedad, como comunidad. Es como que por ahí estamos un poquito desconectados. Por más que la historia, a ver, no quiero que se malentienda esto, por más que la historia sea la historia no sé, del jorobado de Notre Dame, pero si ese jorobado de Notre Dame, que es una historia que ocurrió en Francia, tiene condimento de nuestra sociedad argentina, desde los actores argentinos hasta la forma de hablar y todo eso, el público va a sentirse representado igual. ¿Me entiende? Pero bueno, es una discusión larga. Ojalá que se termine, porque aparte el Inca cobra demasiados impuestos, a mi parecer, para hacer lo que hace. Me parece que hay que hacer una crítica constructiva, no cerrar ni hacer todo eso lo que dice el presidente. Me parece que es un poquito bastante traído de los pelos, sino que es igual que lo que hace con los discapacitados y con otra gente, larga una perolata para a ver a quién le puede rajuñar un poco de plata para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, cada uno estará o no de acuerdo. Yo puedo hablar por mi industria, a la que, digamos, pertenezco, y me parece que merecemos una discusión más amplia, y digamos, las personas que tienen que hacer producciones que sean más reales, ¿no? O sea, que caigan en la realidad, en el contexto. Yo le voy a contar una historia antes de, si me permiten, antes de irme a la próxima nota, que el equipo de Switcher me puede decir cuál es la nota que sigue. Ah, la de la tesorera de la Cámara de Comercio sigue. Hace mucho tiempo la situación económica argentina estaba ahí en una cogolladeros, la parte social y económica estaba muy complicada y de esa situación había directores que filmaban todo. Salió un famoso director que se llamó Fernando Birri, que él no tenía el presupuesto para filmar las películas, así como se conocía, filmó un documental, aparte de gustarle mucho los documentales, y filmó, no fue el único, filmó un documental que se llamó Tire 10. También filmó Los Inundados, una gran película. Y la filmó con 2,50. Pero ¿saben qué? Usted ve la película y ve la gente, ve el argentino, ve la realidad, ve la situación. Entonces,
por más que usted no tenga el presupuesto, por más que el tema es entender lo que está pasando para contar la historia. Vea esa película. O la de Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio, en donde como no había banda sonora, ¿no? Leonardo Fabio, perdón, se le ocurrió ocupar el silencio como herramienta cinematográfica y fue un éxito. Ni hablar de Juan Moreira, Nazareno Cruz del Lobo. Bueno, que inclusive Nazareno Cruz del Lobo era un poquito más artística que el resto de las películas. Bueno, no tengo más que decir, señor. Si usted le quiere encontrar el pelo al huevo, bueno, le va a encontrar. Le van a encontrar, pero me parece que por ahí no va. Me parece que los que hacemos cine tenemos que, sobre todo estos nuevos realizadores que son tan, digamos, luqueados, me parece que tienen que ir un poquito a los libros, un poquito a nuestros ancestros que han hecho el cine grande como Argentina. Y no estoy comparándome como Trump o como Milei, no, para nada. Estoy diciendo grande en serio y con sustancia, ¿no? Y lamentablemente Francella y Echarri tienen razón los dos, pero me parece que son razones. No es la realidad consensuada para construir una verdadera industria. Así que bueno, ojalá que... Bueno, nosotros la vamos a traer a la película seguramente y la vamos a poder ver acá en ¿cómo se llama? En el cine, seguramente en el Cine República, Dios quiera. Y bueno, ahí seguramente habrá otra polémica más y la van a poder seguramente disfrutar todos ustedes. Así que yo no lo quería dejar pasar por alto porque es una polémica que a mí me preocupa por el tema de que por ahí se mezclan algunas otras cosas que nada tienen que ver. Así que bueno, ahora vamos a ver la nota con la tesorera de la Cámara de Comercio que se despedía porque hubo un corte, se cortó la transmisión de golpe cuando estábamos después de 7 horas de transmisión, se hizo un bloqueo y se cortó la transmisión, no sé si alguien enganchó un cable o algo, pero cable de transmisión de la señal de internet y se cortó la transmisión y nos quedó un pedacito de la nota de la que estábamos hablando, de la entrevista con la tesorera para la despedida y el cierre de la muestra. Vemos la nota entonces con la tesorera para la despedida de la tercera muestra Exponenciar en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, seguimos acá la entrevista con la tesorera de la Cámara de Comercio, que se cortó nuestra transmisión de la otra cámara, así que seguimos con esta otra. Le agradecemos enormemente a ella, a su equipo de gente que nos recibió. Realmente poca experiencia he tenido últimamente, tan positiva como esta, y no lo digo porque la tengo enfrente, sino se sabe muy bien que no soy muy de adular, menos delante de cámara. Con esta gente linda que nos recibió acá, con Luis, con Nancy y con Don Esquivel, que no me quería olvidar. ¿Y cuántos años cumple la cámara? La cámara 85. No sé, 80 o 85. Bueno, entre 80 y 85. Yo creo que, me parece que es 80, no estoy seguro. 85. ¿Será? Sí. No, 80. Bueno, es más, mira, tiene muchos años. Bueno, no importa, porque de todas maneras, googleelo, como dicen hoy. Bueno, hoy dice, ven un poquito más acá que nos dé las luces. Lo esperamos en noviembre. En noviembre hay que comprar las tarjetas y todo, así que no se haga problema usted. Lo que yo sí quería decirle, agradecerle a ella, en nombre de a toda la Cámara de Comercio, a Luis, como dije recién, a Nancy, me estoy olvidando de Aristi, no, y del gringo me estoy olvidando. Claudio, el dueño de la expo. Claudio me salvó mal. Es el que se puso la expo al hombro. No, y tiene buen carácter, eso me gusta. El carácter, son gente de muy buen carácter, muy positiva y muy respetuosa. Y viste que en estos momentos, cuando uno anda así todo, por ahí puede salir el indio dentro, como se dice, sí, y podemos por ahí tener rispidez. Y no ha sido este el caso. Así que gracias por dejarnos trabajar. No, gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, nos estaríamos viendo en los demás eventos, los no sé cuántos años de la Cámara y en el año que viene. Bueno, obviamente. ¿Vos querés nombrar a alguien más de...? Yo solamente agradecer a comerciantes, expositores, toda la gente que se sumó a la expo y sobre todo a nuestra familia, que es la que nos mantuvo en pie todo este tiempo, al público y bueno, los esperamos en la Expo Potenciar 2026. Allá nos veremos. Bueno, estamos en el aire nuevamente, ahí vimos recién la 3 APA, casi me mareo acá. Bueno, vimos con Nancy ahí, que es la tesorera de la Cámara de Comercio, estábamos viendo y nos adelantó la fiesta de la Cámara de Comercio, que son 80 años de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Villa Ángela en noviembre, que seguramente vamos a estar ahí con las cámaras
para pasar todas las cuestiones que tienen que ver con esa otrora gran organización, digamos, que nuestra ciudad de Villa Ángela marcó desde tantos años. Estuvo presente siempre en las crisis, en las guerras, en las inundaciones, en las sequías, bueno, en fin, en todo siempre, con comercios más grandes, más chicos, con emprendedores ahora, con empresarios, bueno, en fin, acompañó tantos años nuestra historia de Villa Ángela, así que seguramente vamos a tener más datos más adelante sobre esto, sobre el cumpleaños de la Cámara de Comercio, el aniversario 80 de la Cámara de Comercio, y sobre todo su actividad. Bueno, ahora vamos a ver seguidamente el sorteo de que tiene que ver con la gente de... ¿Estamos con la 1? Bueno, estamos con la 1, la cámara 1. Yo me voy acá con dolor de cuello, casi sigo así girando. Bueno, no, le decía que vamos a ver ahora el sorteo que hizo la Cámara de Comercio. ¿Qué sorteaban? ¿No saben qué sorteaban? No saben qué sorteaban. Una moto 110. Bueno, la 3, ¿qué dicen? Un viaje a Corrientes y una moto. Si no me dicen que modelo de moto, acá los muchachos atrás no están pasa que ellos no estaban en el lugar, entonces, y yo tampoco. Había otras personas que estaban transmitiendo y bueno, estaban en las cámaras, cerca del escenario. Porque imagínese señora, yo le cuento, del escenario al control del switcher donde se transmitía la señal, había 100 metros. Así que, bueno, por ahí medio difícil, digamos. Pero bueno, una moto y un viaje a Corrientes fue lo que se sorteó y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vemos la nota, por favor. 67. Está por ahí. Miren sus tarjetas. 5.867. 5867. Ok. ¿Está por ahí? No está. 5.867, me dice el locutor que tengo que hablar más fuerte. Me está enseñando, muy bien. Vamos a sacar otro porque no está. Un segundito. ¿No está? Bueno. ¿Allá está? ¿Está o no está? No, no está. A ver. Que levante la mano, vamos, corriendo. Ese trabaja conmigo. ¿Está todo arreglado? ¿En serio? Bueno, ¿vos te lo ganaste? Ah, un amigo tuyo. Bueno, que venga tu amigo. Dale, vergonzoso, vení acá. Vamos. Martín, vamos al escenario. Las chicas te quieren ver. Estoy matado, bro. Dale, Martín, vamos, con ganas. Martín. Ponele voluntad, me dice tu amigo. Ah, dice que ya ganó. Muy bien. Ahí con Rocío ahora terminan de arreglar el tema de la entrega ahí del premio. Y vamos con Rubén, a ver para la pantalla. Bueno, sí. ¿Por qué no puede creer? Ah, ¿lo escuchó? Bueno, atentos, vamos con el sorteo de la moto. A ver. Todo lo esperado. Esto es con las entradas anticipadas, por las dudas, para que sepan que se había anticipado antes por las redes. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. El primero es Sebastián Frey. Sebastián Frey, que está acá. ¿No está? ¿Sí tiene que estar presente? Sebastián Frey. Tiene una 110. Una moto 110 centímetros cúbicos. ¿No está? No está. Sebastián Frey por ahí. Vamos a hacer de vuelta. Vamos a hacer con un número aleatorio a ver si tenemos más suerte.
Me están tapando la pantalla, dice los reflectores ahí. Bueno, vamos a hacer con el, del 1 al 2000, que fueron las anticipadas, a ver si sale con ese. Y generamos el número es el 1184. 1184, si está entre el público, se ganó la moto. Vamos a Pucay por ahí, no hay nadie. 1184. Vamos a sortear de vuelta. La moto se tiene que ir hoy, ya está con el combustible cargado, así que sorteemos de vuelta. Vamos una vez más. 71. 71. Tampoco está. Bueno, qué lástima que no se quedó la gente, che. Hacemos de vuelta. Hacemos 2 veces más y si no, bueno, vamos a sacar otro número de la caja y la moto la regalamos hoy, sí o sí. 1884, si está acá. No está, porque si no hubiera gritado. Bueno, vamos a invitar a un nene que venga a... ¿Cómo vas a ver? Dale. Rocío está por ahí. Dice que tenemos que hacer de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta, tiene razón. Sí, vamos a hacerlo de vuelta. Tiene razón la señora, tiene razón. No sé hasta qué hora, pero... 668. 668 se lleva la moto. Bien, estamos en el aire nuevamente. Gracias a todos por seguirnos hasta ahora. No se olvide de marcar para seguirnos, ahí suscribirse al canal y poner me gusta. Ahí estábamos viendo el sorteo, el Aristide Sago era el locutor. Una moto 110 es digamos la que se sorteó. Bueno, ahora vamos a ver seguidamente a esto una partecita de ya la parte final, ¿no? Para despedirnos. Ya con esto nos despedimos hasta... no, mejor dicho, yo vuelvo otra vez después, pero esta es la última nota que tenemos el día de hoy, que es sobre la última banda que actuó en la Cámara de Comercio, perdón, en la fiesta de la Cámara de Comercio, que es la muestra esta que se realizó, la tercera muestra exponenciar. Uy, se me trabó potenciar, ahí está, la muestra potenciar, que incluía a los emprendedores. Se me trabó todo ¿cómo es? Las siglas, se me mezclaron potencia, exponente y todo junto, emprendedores. Bueno, vamos a ver entonces la nota, la que tiene que ver con los músicos estos que son de esas peñas, ¿no? Sí, de esas peñas, me le pregunta al otro, ¿de esas peñas? Sí, de esas peñas, eran de esas peñas que vinieron a... Muchas bandas hubo, muchísimas bandas, eran más o menos 4 o 5 bandas por noche que actuaban ahí entre el sábado, viernes, también las de folclore, y se pudo ver, muy bueno que se vio eso en la transmisión. Así que bueno, le agradecemos mucho a todos los que han participado en esto a través de la Cámara de Comercio, por supuesto, el agradecimiento tanto a las escuelas de música, a los que dieron las charlas y a los que por supuesto digamos pusieron su valor artístico como la música para escuchar. Impresionante la cantidad de gastronomía que había y cómo estaba armado enfrente del escenario, todo muy bien organizada la muestra, la verdad que realmente una muestra de primera. Ojalá la Sociedad Rural, que creo que es el mismo equipo que organiza lo de la muestra esta, organiza lo de la Sociedad Rural, ojalá salga tan bien así, y le deseo la mejor de los éxitos y ojalá estemos ahí para reflejarlo, porque la verdad que es muy bien organizado al dedillo, muy bien organizado. Así que bueno, la verdad que pocas veces veo esto, por eso lo repito, y no solamente que poco veo la organización, sino realmente la respetuosidad y la forma de trabajar. Este pibe Machanín, lo voy a decir, en un momento se cortó la luz, se disculpó, vino, nos atendió. Realmente extraordinario, señor Machanín. Usted se lleva mi saludo por la forma, por la calidad de cómo en un momento tan tenso, donde uno viene gozo, cómo se maneja con las personas, con cualquiera, y en este caso conmigo, digamos, realmente, porque hubo una falla eléctrica en un momento, creo que fue el primer día, y no como otros que con soberbia y con mala onda, que no quiero dar los nombres, pero los tengo en una lista, desde algunos son inclusive el gobierno provincial, que cuando vos vas te apretan, te chocan, te faltan el respeto cuando uno se trabaja. Muy mala gente, muy mala gente esa. Esa gente no merece vivir en nuestro territorio, le digo,
Esa gente no se merece tener, esa gente no, merece vivir, pero hay que darle una zapa que haya trabajado en otro lado. No que haga un trabajo en donde no aguantan y no aguantan el cuero la atención. Porque hay que tener respeto, señor, señora, con el compañero de trabajo, con el otro. No hay que perder la compostura, como decía mi abuela. Bueno, no quiero renegar más hoy porque estoy de buena onda. La verdad porque fui muy feliz haciendo esto y yo sigo haciendo acá, así que, pero por ahí quiero marcar algunas cositas porque ya me tengo que dar el lujo de decirle a algunos que se comporten como corresponde. No creen que porque somos nosotros un poquito más ya, a lo mejor educados, no hablamos, no nos tengamos que defender de algunos atropellos por ahí, sin razón a veces. Bueno, así que bien por el amigo Machonin, ¿eh? Se lleva el top 1 de ¿cómo se llama? De los muchachos que todos laburaron muy bien, pero él se lleva el top 1, como el premio, digamos, ¿no? Bueno, ahora vemos, ¿qué tenemos para ver? Ah, la nota la última partecita, entonces, vean, los dejo con el grupo de música un ratito y después volvemos para despedirnos, que fue el último grupo que actuó para el cierre de la tercera Expo Potenciar aquí en Villa Ángela. Siente mi corazón, con su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tiene el abrazo de ser bello que sienta si supieras de verdad que tu amor y que toda esta distancia se marchita como si supieras de verdad cuánto que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en mi corazón. Me diga te quiero. Muy bien, ahí veíamos entonces la última parte del espectáculo, un pedacito pudimos filmar porque ya estábamos levantando todo, pero no queríamos dejar de pasar también a ese grupo, pasamos casi todos los grupos, pero algunos no salieron porque la cámara no nos daba para la parte de frente, teníamos que enfocar donde estaban los bailarines y el público, y bueno, por ahí no. Pero bueno, como eso se armó medio, digamos, de improvisación, así salió también un poco, ¿no? Pero la idea era transmitir lo que pasaba y bueno, más o menos dejar contento a todo el mundo. Le agradecemos muchísimo a todos aquellos que han acompañado con críticas buenas y a aquellos que nos critican no tan bien, digamos. Bueno, también le mandamos un saludo. ¿Qué más decirle? Yo soy una persona que me formé en esto, hice mi profesión en esto, mi carrera en esto, me formé en la Universidad Nacional de Córdoba, así que me tengo que poner un poquito de pie, y seguí haciendo mi carrera profesional en diferentes lugares, con diferentes, digamos, por ahí preparación y sobre todo filmando películas, filmando producciones. Ahí fue mi gran profesionalización y montando todos estos estudios donde ahora también funciona un cine, digamos, bueno, en fin, y también este canal de streaming, y por ahí hablo de ese lugar, ¿no? Y llevar eso a una muestra, y que poder compartir con chicos jóvenes que nos acompañan, chicos artistas, algunos de ellos hacen otro trabajo artístico y que a lo mejor hagan su oficio, algunos de ellos salga por ahí director de cine también, ¿no? O director audiovisual o realizador. Ojalá que no sean como algunos por ahí que son medio agrandaditos, porque eso es feo. Ser agrandado y soberbio es también feo, no es volcar
porque uno se debe al público también, así que no tiene que tener esas por ahí, esas digamos, ¿cómo decirle? Ese carácter, digamos, no tan irrisible, ¿no? Pero bueno, en fin, no importa, es criticable nada más. De todas maneras, le agradecemos a todos aquellos que han sumado a nuestra transmisión y que siguen sumando, y seguramente nosotros nos veremos nuevamente el día miércoles, que vamos, creo, a volver otra vez con otra transmisión, capaz que un poquito más cambiado esto, y hoy queríamos no dejar, ayer imagínate cerramos la transmisión y hoy ya salimos otra vez en vivo, no queríamos dejar de salir hoy para marcar la continuidad de nuestras emisiones. El tiempo nos anuncia el dólar, hoy no le voy a pasar, pero está como a 1300 más o menos, y el tiempo dice lluvioso para la madrugada, así que a salir mañana seguramente con alguna, digamos, capota. Nos vemos hasta el día de mañana, muchísimas gracias y que tenga usted la mejor de las noches.